Buenos días, mi nombre es Gabriela Corea, soy facilitadora junto a mi compañera Belén Rivas. Juntas, este día hablaremos sobre las técnicas para discapacidad auditiva. Para iniciar, sabemos que cada persona el turismo lo representa o le representa a ellos cosas diferentes. Ustedes se preguntarán, ¿pero para todas las personas es igual? ¿Todas tienen las mismas posibilidades de acceder a disfrutar el turismo? Pues bueno, les explico que la discapacidad auditiva puede ser la pérdida o disminución de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo. Así también tengamos en claro que el turismo tiene que ser para todos sin excepción de personas. Y es por eso que es importante las necesidades de las personas con discapacidad auditiva e incluirlos en actividades turísticas. Nosotros hoy en día presentamos algunas técnicas. Una de ellas tenemos 6 técnicas. La primera puede ser pararse de frente y mantener siempre el contacto visual mientras se comunica con la persona con discapacidad auditiva. Si usted llegara a desviar la vista, esa puede pensar que simplemente la conversación ya terminó y la lectura de los labios se verá dificultada. Tener muy en claro y muy en cuenta que permanecer quieto mientras se comunica no es lo más importante. Nunca dé la espalda o definitivamente no dé la espalda ni gire su cabeza, mucho menos se agache durante una conversación con una persona así. Realmente esto brindará mucha confianza y lo que puede ocasionar son quejas, reclamos a las autoridades, incluso hasta una demanda puede poner. Siguiendo con el tema, aparte de brindar la confianza a la otra persona, usted tiene que estar observando o esa persona tiene que observar su expresión facial. Solo así sabremos si lo comprende o no. Siguiendo con el tema, debemos ser claros y concisos, usando palabras simples. No se comunique con palabras sueltas y se deben utilizar frases cortas y gramaticales correctas. Debido a esto es que si usted se comunica con palabras mucho más avanzadas, por decirlo así, esa persona pensará que usted un trabalengua prácticamente le está diciendo. Ni siquiera le va a entender ni el principio ni el final de las cosas. Así también tenemos que evitar metáforas, más sabiendo que la persona con discapacidad auditiva no entiende que la está expresando. Sin embargo, es necesario rehacer la frase de vez en cuando o también se puede repetir las palabras una y otra vez o en vez de repetir, mejor dicho. Así también es el punto anteriormente que les comenté, porque entonces ellos pensarán que usted prácticamente un trabalengua le está diciendo y no le van a entender nada. Así también, siguiendo con el tema, para la correcta lectura de los labios debe procurar que la cara esté bien iluminada y que la boca esté bien visible, no cubrir con las manos o con otros obstáculos. Por ejemplo, un lapicero, un chicle. Incluso podemos tener el ejemplo de hoy en día con eso que está pasando de la pandemia, el tapaboca. Cosas así muy sencillas pueden ocasionarnos problemas, puede ser tanto para nosotros que nos queremos expresar con esas personas que tienen problemas auditivos, así también para esas personas es un problema que ellos no nos entiendan ni nos comprendan lo que nosotros le queremos decir, debido a que a ellos se les facilita leernos los labios, como dicen, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el tema, entre otras cosas, es importante no cubrir nuestra boca prácticamente con algún objeto, con alguna cosa, con nuestra mano, con un lapicero, con cualquier objeto que pueda haber a nuestro alcance y que así pueda dificultarle a esta persona que nos entienda. Así también, si hay dificultad en el entendimiento, se sugiere usar sinónimos o repetir las frases sustituyendo palabras.
Es decir, si no nos comprenden a la primera, podemos utilizar otro tipo de palabras o darle, por decirlo así, un ejemplo, darle vuelta a la palabra para que ellos nos puedan comprender. O también construyendo frases más sencillas. Es necesario paciencia y predisposición. Con esas personas tenemos que tener mucha paciencia, tanto para que ellos nos comprendan como anteriormente les he explicado, así también para nosotros comprenderles a ellos. No intentar completar su frase, ya que esto puede desviar la atención y concentración del interlocutor. De acuerdo a la facilidad de comunicación de la persona sorda, se debe utilizar un lenguaje simple y directo. No se debe abreviar el mensaje. Así también, por último, se puede apoyar la manifestación oral y con gestos y signos sencillos. Lo podemos entender y nos podemos expresar con ese tipo de personas que tienen discapacidad auditiva. Y hay muchas maneras de las que nos podemos expresar con ellos, y de una manera que se nos hace mucho más fácil tanto para ellos como para nosotros mismos también. Bueno, sigamos que, por ejemplo, se pueden utilizar diagramas, se pueden utilizar fotos, se pueden utilizar tarjetas, se pueden utilizar mapas o incluso otros apoyos visuales. Así también tenemos el lenguaje de señas. Muchos sabemos que el lenguaje de señas es mucho más fácil, es mucho más práctico para ellos, y así también puede ser muy práctico para nosotros para tener una buena comunicación. El lenguaje de señas sabemos que se basa en gestos que refieren puede ser a imágenes, cosas, objetos o conceptos a expresar. Y sabemos que ese lenguaje de señas tiene una cierta estructura gramatical propia que se basa en signos que se realizan con las manos en combinación con la expresión gestual y corporal. Sabemos que el rol del intérprete del lenguaje de señas es facilitar la comunicación entre usted y la persona sorda. Por ello, procuren no interrumpir su labor cuando esté traduciendo. Esto ha sido todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Belén Rivas. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con las demás técnicas de guiado para personas con discapacidad auditiva. Debemos entender completamente el tema y debemos aprender totalmente cómo llevar a cabo estas técnicas de pies a cabeza, de la A a la Z. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra interpretación turística sea muy bien comprendida por este tipo de turistas. Porque si eso no es entendido, podemos tener muchos problemas y pues un problema acarrea otro. Entonces, tenemos la técnica número 4. Se puede acercar a la persona, pero no gritar. No va a oír por mucho que se le grite. No va a escuchar. Es más, se va a irritar la persona o puede hasta colocar una queja hacia el guía turístico porque se le está gritando, y esto puede verse como una falta de respeto. Entonces, incluso recomendaciones para aplicar en una visita guiada a personas con discapacidad auditiva es pues que se hable de manera cautelosa, que no se provoque el efecto contrario, pues al gritar el rostro se irrita, o sea, nosotros nos irritamos, nos exasperamos y causamos en el turista muchas veces disgusto y hasta puede ser susto. Entonces, en general las personas con discapacidad son muy expresivas gestualmente, lo que puede ayudar a saber si ellas se entendieron o si se debe de parar. Si estamos hablando demasiado y la persona no entiende, ellos son muy gestuales. Entonces debemos de poner mucha atención a los gestos que ellos realicen con su rostro, con sus manos, etc. Así nosotros vamos a saber en qué momento parar, en qué momento continuar, en qué momento tal vez repetir. Y también sabremos si la comunicación está siendo asertiva y correcta. Además de eso, se debe de evitar crear sonidos innecesarios,
como agitar llaves, pasar páginas de tal vez un libro o folleto que estamos manteniendo en las manos. Entonces, esta es la técnica número 4. Debemos de entender muy bien esto. Entonces, tenemos claro que no se le debe de gritar al turista. Tenemos la técnica número 5. Se recomienda reiterar por escrito datos importantes. Un ejemplo claro de esto es cuando, por ejemplo, vamos a visitar un museo o un lugar antiguo, como un lugar de patrimonio, ya sea como el Palacio Nacional. Muy bien. Entonces, es necesario que las personas encargadas del lugar, ya sea el museo, vamos a poner de ejemplo el museo, estén impartiendo folletos con la información importante, porque así las personas tienen una base de lo que se está explicando, una base por escrito, una información escrita. Si tienen copias de esto, debe ser entregada al inicio. Es una forma muy efectiva de comunicación con la persona. Si lo que se está transmitiendo es información crucial, como direcciones, horarios, fechas, etc., es mejor asegurarnos de que la comprensión recurra a la escritura, porque de esta manera ellos tienen plasmado por escrito mucha información súper importante. Y tal vez si al guía no se le comprendió, ellos tienen esa información segura, que son datos bastante importantes, por escrito. Voy a continuar con la última técnica de guiado, para que quede claro, totalmente claro, la manera en la que nos vamos a dirigir a esta clase de turistas. Ahora, tenemos la técnica número 6. Se debe de hablar con un nivel de voz natural y vocalizando. Utilizar expresiones faciales. Hablábamos de que las personas con discapacidad auditiva son muy gestuales, entonces nosotros tenemos que ser de la misma forma que ellos son, pero sin exagerar demasiado los gestos, porque ellos pueden comprender de manera diferente lo que queremos transmitir gestualmente. No se debe de hacer un deletreo de lo que se quiere decir, como por ejemplo si tenemos palabras que sentimos que no las están entendiendo, no se debe de deletrear, porque esto puede ser molesto, o muy rápido o muy pausado. Cuando se está conversando con una persona sorda o con discapacidad auditiva, se debe hablar de manera clara, pronunciando bien las palabras, muy diferente a deletrear algo. Se deletrean bien las palabras, no exagerando la pronunciación, usar un tono normal de voz, ni muy alto ni muy bajo. A no ser que se pida hablar más alto, o sea, que el turismo venga y le diga, mire por favor hable más bajo, mire por favor hable más alto, etc. Y a velocidad normal, a no ser que se pida que se hable lentamente o que se está hablando demasiado lento. Verificar también si ha comprendido lo que trata de comunicar. Hemos hablado en la anterior técnica que las personas con discapacidad auditiva son muy gestuales, y de esa manera sabemos cuándo detenernos o cuándo esta persona no está comprendiendo del todo la interpretación turística que se está haciendo en el atractivo o en el destino. Entonces se recomienda ser muy expresivo al hablar. Como las personas sordas no pueden oír, cambios sutiles en el tono de voz que indican sentimientos de alegría, tristeza, sarcasmo, seriedad, o las expresiones faciales, los gestos y los movimientos del cuerpo son buenas indicaciones para la interpretación del mensaje. Si llegase a existir la dificultad para comprender lo que ella o él está diciendo, se debe de pedir que se le repita. Generalmente las personas sordas no se incomodan de repetir las veces que sea necesario lo que uno tal vez no está comprendiendo. Al hablar con personas hipoacusias, dentro de lo posible se debe de reducir el ruido ambiental, el ruido del ambiente. Al subir la voz, el sonido puede distorsionarse y dificulta la comprensión del mensaje. Ahora, el ritmo del habla, la pronunciación o la elección de las palabras pueden llegar a ser distintas a lo acostumbrado. No siempre la persona sorda tiene una buena dicción. Es esencial el tiempo adecuado. El tiempo adecuado, es decir, la persona tal vez no tiene una buena manera de repetir las palabras. Nosotros sabemos que ellos no tienen la misma complejidad o la misma facilidad de nosotros. Entonces se debe de tener la calma, se debe de entender que ellos van a necesitar un poquito más de tiempo, o se debe respetar el tiempo en el que ellos están tratando de repetir lo que hemos solicitado. Ahora,
El tiempo adecuado para comprender y lograr establecer una comunicación satisfactoria depende siempre de ellos. Con esto terminamos las técnicas de guiado. Espero que sean de mucha ayuda y de mucha comprensión y que podamos ponerlas en práctica en lo que sea necesario. Muchas gracias.